A continuación tenemos la segunda parte de la entrevista con Horacio Franco, quien presenta Disco de Jazz el próximo 28 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional. Oye, cuéntanos cómo se llama este disco. Se llama H3A. Se llama H3A porque los tres músicos con los que hice el disco se llaman Aaron, Abraham y Adrián. Entonces son tres A's y yo soy H3A. Por eso parece una fórmula ecuación. Química. Entonces, pues una fórmula química. Y es una fórmula química que nos funciona muy bien en realidad. Sí. Las rolas son de Abraham Barrera, la mayoría, y una de Adrián Oropesa. Y originalmente íbamos a hacer el disco con piano, pero la flauta dulce, que es el instrumento que toco yo, la flauta de pico, flauta dulce y el piano son repelentes entre sí, o sea, son como, de veras, son muy repelentes. Entonces se me ocurrió comentarle a Abraham Barrera, que es el compositor y el tecladista, que por qué no hacíamos sus rolas mejor en el clavecín. Yo tengo un clavecín, entonces hicimos el experimento, le encantó el clavecín y metemos varias piezas donde hay clavecín y hay flauta dulce y otras donde hay flauta y hay piano, pero realmente el resultado es muy interesante, muy padre, a mí me gustó mucho. Sí, qué bueno. ¿Te divertiste entonces haciéndolo? El jazz te libera mucho, el jazz te libera, te divierte, te deja... como que te deja conocer otras dimensiones de ti mismo dentro de un comportamiento mucho más, sí, estructurado, podríamos decir estructurado, pero más libre en muchos sentidos, más libre. Entonces la improvisación libre en el jazz es algo que me gusta mucho, porque puedes romper hasta con muchas de las cosas que están escritas, siempre y cuando estés a tiempo con los demás y te estés divirtiendo igual que los demás. Ok. Oye, Horacio, y platícanos, ¿tú tienes alguna postura? Bueno, sabemos que eres un líder dentro de la comunidad LGBT, ¿no? Bueno, mucha gente te ve así, de un sector de la población. ¿Tienes alguna postura en contra de la homofobia? Te lo pregunto porque este viernes es el Día Internacional de la Homofobia. Claro. Mira, ¿qué te puedo decir? Obviamente tengo una postura, estoy total y absolutamente en contra de la homofobia. Estoy total y absolutamente consciente, además, de que es uno de las lacras y de los comportamientos más enquistados en la enfermedad de la sociedad mexicana. Y la gran enfermedad de la sociedad mexicana, Cristian, no es para mí ninguna fobia, sino la falta pésima de educación y de información y la tergiversación de conceptos que se dan a partir de ideas o de manipulaciones religiosas, educacionales, de medios de comunicación, obviamente, que educan mucho y que forman mucho, que mal forman al individuo, y de estigmas y preceptos que tiene la sociedad, donde pues finalmente estamos viendo ya en los albores del siglo XXI que la familia, el concepto de familia cristiana, el concepto, o judeocristiano musulmana precisamente, que el concepto de crecimiento individual, el concepto de educación, el concepto de humanismo, como lo vinieron prefabricando las mentes del siglo XIX y del siglo XX, conforme a las, entre comillas, buenas costumbres, que para mí son odiosas costumbres finalmente, pues han fracasado. O sea, han fracasado de tal manera que no podemos hablar de un solo tipo de familia. Es más, hasta los mismos sistemas económicos han fracasado. Se han ido el socialismo, el comunismo, el capitalismo, también el neoliberalismo. Son conceptos que ya, de los cuales no podemos hablar, que son el concepto infalible del ser humano. Entonces, a partir de ahí, creo yo que la homofobia como tal es uno de las consecuencias de la mala información, de la mala educación, de la manipulación religiosa, de la manipulación social que vivimos, filosófica incluso, que vivimos en el mundo, pues, ¿no? Y claro, México, obviamente México es un país con una gran dosis de homofobia por la gran ignorancia que hay en la mayoría de la población. Y, por ejemplo, ¿tú te sientes o te has sentido afectado por una conducta homofóbica de alguien? Nunca, en realidad hace muchos años, hace más de 20 años, con un ex, estábamos en el parque y íbamos caminando de la mano y unos policías nos pidieron mordida porque estábamos cometiendo faltas a la moral. Todavía pasa eso en el Estado de México. O sea, aquí a 5 kilómetros acaba de pasar con un chavo que estaba metiéndoles una demanda, lo cual espero que la gane. Pero fuera de eso, que finalmente nunca me he visto afectado por algo así, porque
yo nunca me he visto discriminado, o sea, conscientemente, porque yo no me discrimino a mí mismo, porque yo no me siento sujeto a ser discriminado, ¿me entiendes? Entonces las sorpresas más grandes de discriminación me las he llevado, por ejemplo, con gente en las aduanas de Canadá o de Estados Unidos, por ejemplo, que son, por ser, simplemente por venir de donde vengo, o sea, por ser mexicano, ya te fregaron, ¿me entiendes? O sea, ya te mandan al cuartito y pon tú que lo hagan al azar, pero finalmente es una discriminación terrible que hay. A veces te sientes discriminado, y la manera en la que te tratan esos funcionarios de quinta, además prepotentes, mal educados, total y absolutamente prejuiciados por una pésima imagen que hemos dado como país en el extranjero, pues obviamente te pueden llegar a hacer sentir mierda. En realidad, me he sentido discriminado, por ejemplo, por traer camisetas sin mangas al subirme en los aeropuertos del norte de México. ¿Sabes dónde? ¿Sabes dónde? Me acaba de pasar en una ciudad a la que acabo de ir. No me acuerdo cuál es, porque fui a muchas, ¿no? No en Sinaloa, no fue en... Ahorita te digo, fue en el norte, en Ciudad Juárez. No, en Ciudad Juárez no me querían dejar subir el avión. ¿Cómo crees? Una camisa. Sí, la ¿pero gente por qué? de ¿Hacía mucho frío? No, sí, hacía mucho calor ahí, pero no es que no es higiénico. O sea, que le molesta a otra gente. O sea, mis axilas están perfectamente limpias, y además me las afeito. Además me las afeito. O sea, entonces no, les pedí que me enseñaran. Oye, por escrito. escrito. Es ridículo. Muy amable la gente de Interjet, porque además tengo que decirlo, salí en la revista me publicaron un reportaje muy amables en la revista. Les dije, miren, es que, o sea, sí, sabemos quién es, pero no, está por escrito. A ver, enséñemelo por escrito. Decía, fíjate nada más la tergiversación y la mala educación de esta gente que trabaja en Interjet en Ciudad Juárez. Decía el reglamento, se prohíbe la entrada, o más bien, no se permitirá la entrada a gente que venga con el torso desnudo. O sea, esto no es un torso desnudo. Y yo traigo una playera más cerrada que esta. Yo no estoy desnudo del torso, estoy desnudo de los hombros, pero no del torso. Hazles entender. Sí. Hazles entender a esa gente con una mentalidad de este tamaño, que ojalá que vean esto. Ellos no lo van a ver, espero que lo vean o que se los enseñen los de Interjet, porque son gente muy buena. En realidad no tienen la culpa ellos, están mal educados, están prejuiciados por algo. En eso sí me he sentido discriminado, porque además dice también el manual de vuelo, que no se permitirá la entrada a gente que se vea, a gente cuyo aspecto sea desagradable para otros. O sea, perdón, o sea, perdón. Eso o sea, está muy extraño. Está muy mal, y esas son conductas muy discriminatorias de todas las líneas aéreas. Las líneas aéreas han cometido cada atropello por el criterio, otra vez lo vuelvo a decir, así de quien a veces atiende. Hay otras gentes que no, hay otras que son de primera, son total y absolutamente bien informadas. Pero tú sabes que ahora está prohibido subir a los aviones instrumentos musicales, porque con las cuerdas de los violines le puedes ahorcar al piloto, ¿verdad? Y puede ser como Bin Laden, violinista. Bueno, pues es tan desagradable como a muchos colegas los han tenido que hacer, que dejen sus instrumentos en el... Y se maltratan. Los instrumentos son muy delicados. Estamos hablando de instrumentos de cuerdas o de instrumentos de madera que no pueden, aunque paguen boleto, aunque paguen boleto para el asiento, para el cello, si el del avión no le da la gana, si el que te documenta no le da la gana, no se sube, y te puedes parar de pestañas y no se sube. Es muy desagradable. Y los músicos en Inglaterra y en Estados Unidos ya ganaron una demanda con eso, pero aquí también estamos bastante atrasados. Pero también a los de la línea hay que decirles que por favor le bajen un poquito y eduquen a su gente. Son cuestiones cristianas, son cuestiones de pura educación, educación y más educación. Es lo que pasa con la homofobia. La gente cree que los homosexuales somos depravados, fuimos violados, todos fuimos violados de niños, todos somos depredadores sexuales, pederastas. Pero por favor, es como decir, todos los sacerdotes son como Maciel. Pues claro que no. Hay gente de primera en la iglesia, hay gente de primera en el ejército, hay gente de primera en la política, pero obviamente todas estas conductas malas y pésimas que afectan a los demás ensombrecen a lo bueno. Claro. Oye, y precisamente, bueno, como ya lo mencionaste, la homofobia, tal vez te has sentido discriminado. A la gente que quiere triunfar en lo que sea, ¿no? Como tú lo has logrado, porque has luchado mucho y has llegado muy lejos, ¿qué le recomiendas? ¿Cuál crees que es el secreto
para poder hacer lo que tú quieras? Creer en ti mismo. Una de las cuestiones más importantes que tenemos que tener en cuenta los seres humanos es que nos debemos amor a nosotros mismos. Dice la Biblia, ¿no? Dicen, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, en México el amor a uno mismo, como somos un pueblo, en realidad yo me considero que somos un pueblo de indios conquistados, yo considero. Okay. Nos sentimos todavía como los indios avasallados y conquistados por los grandes güerotes españoles, que en un momento dado como pueblo estamos muy autodevaluados, porque nos han dado principios educacionales para devaluarnos. Los medios masivos de comunicación y la publicidad te invaden con modelos de belleza, con modelos con modelos sociales, con modelos económicos, que no necesariamente tienen que ser los modelos que nos convienen o a los cuales vamos a tener acceso por nuestras cualidades, nuestras bellezas, nuestros talentos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en un momento dado, todo lo bueno que tiene el pueblo mexicano, que es un pueblo industrioso, ingenioso, bello, adorable, amable, todo eso se ve ensombrecido por esa sumisión que tenemos los mexicanos y por esa credibilidad que le damos a lo aspiracional. Entonces, claro, en ese sentido, cuando tú eres gay o eres lesbiana y finalmente no te sientes agraviado y culpable por el hecho de serlo, o el mismo hecho de sentirse culpable porque le vas a cambiar el esquema a tus papás y les vas a tener que dorar la píldora o engañar diciéndoles que no eres gay, eso se está acabando en la ciudad. Pero eso, ¿sabes dónde no se acaba? En provincia no se acaba, y no se acaba en las clases sociales altas. Es mucho más estigmatizable en las clases sociales altas que alguien le diga a sus papás, soy gay y no me voy a casar y no voy a continuar con tu gran dinastía claro, de potentado y de riqueza, ¿verdad? Entonces, eso les afecta mucho. Entonces hay una doble moral todavía en ese tipo de sectores de la sociedad, y obviamente en provincia, porque en provincia viven de veras muchísimo más atrasados que aquí, no tanto en ciudades grandes como Veracruz, obviamente en Guadalajara, ahí pasan ya muchas cosas obviamente progresistas, ¿no? Pero creo que en ese sentido todavía somos un país bastante homofóbico, ¿no? Y imagínate en el norte de la República con toda esta educación tan machista además, ¿no? Y tan manipuladora de las mamás, porque México tiene, para mí, te lo digo honestamente también, México es una simbiosis de dos conductas muy duales. La de la mamá manipuladora y castrante en un momento, y muy poderosa en ese sentido emocionalmente, y la del papá machista, ¿no? La del papá que el macho puede hacer lo que quiera y el macho tiene que comportarse de esta manera, etcétera. Entonces ahí hay un compromiso como muy dual que finalmente es funcional, pero es muy nocivo, porque somos muy castrados también por las mamás. Bueno, por ambas partes, ¿no? Como dices. Por las mamás castrados y por los papás enaltecidos en el machismo, ¿no? Y cuando les fallas en eso, no, como a mí me pasó. Mi mamá se quería parar de pestañas cuando le confesé que era yo gay, ¿no? Una cosa de locura, de tortura. Le rompí el esquema. Pero finalmente lo tienen que aceptar, Tienes que hacerlo, ¿no? Romper los esquemas para llegar a donde quieras llegar, exactamente, ¿no? Como tú en tu caso. Y bueno, antes de irnos, ¿por qué no nos platicas qué planes tienes ahorita, ¿no? En un futuro inmediato? Bueno, aparte de sacar el disco, que es el proyecto más importante que tengo ahora, la semana que entra voy a Canadá, tengo un viaje a Canadá, un viaje de conciertos allá en Calgary, y luego tengo que regresar y hacer el concierto con Madrigalistas de Bellas Artes como director titular invitado. Bueno, ahora soy huésped nada más. El concierto de 75 aniversario en Bellas Artes de Madrigalistas de Bellas Artes, con quienes creo que voy a ir a Europa pronto también. Tengo que hacer otros conciertos con Capella Barroca de México. Pues mis celebraciones de los 35 años de carrera y de 20 como director están, o sea, ahorita al pie del cañón, y pues pueden buscarme en Twitter, en Facebook, y ahí en mi sitio web www.horaciofranco.com. Ahí pueden ver todos mis eventos y toda mi carrera. Ok, pues muchas gracias, Horacio Franco. Y bueno, chicos de SDP, esto fue la entrevista. Nos vemos la próxima. Chao.